En esta ocasión voy a compartir el tiempo de la enseñanza. Me habló Gómez y me dijo, hijo, esta semana no quiero trabajar, entonces te encargo la enseñanza. No, ¿cómo que no? Vamos a hacer una pausa a lo que Gómez venía compartiendo y quiero hablar o titulé este tiempo de enseñanza, honrar la palabra del Señor, ¿ok? Y lo voy a dividir en 3 bloques. Voy a hablar acerca de la importancia de las palabras que salen de nuestro corazón. Después quiero hablar un poquito acerca de fundar nuestra vida en la palabra de Dios. Algo similar compartí ayer con los jóvenes. Y por último quiero compartir un poquito acerca de honrar la palabra que se predica a través de las personas. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta que cada una de las palabras que nosotros decimos tiene una gran importancia. Cuando yo comencé a trabajar ya de forma oficial o formal, no como practicante, sino ya bien, en la empresa donde trabajé, que es en Volvo, una de las tareas que me asignaron era la comunicación tanto interna como externa. Y nunca se me va a olvidar la cantidad de horas que me llevaba a hacer un escrito, a lo mejor de una cuartilla, ¿no? Exagero el punto si a lo mejor les digo que en las primeras ocasiones me tardaba casi el día entero redactándolo, una cuartilla, ¿no? Y para que subiera con el jefe o la jefa y me dijera está mal, y había que volver a empezar, ¿no? Y bueno, en verdad ahí terminé de descubrir lo importante de cada punto, de cada coma, de cada palabra, de todo, porque en verdad cobra en muchas ocasiones un sentido diferente de lo que nosotros queremos decir. Y bueno, de la misma forma, cada palabra, insisto, que nosotros pronunciamos, cada pensamiento que nosotros externamos, tiene un peso importante. Dice la palabra que nuestras palabras pueden producir vida o también pueden producir muerte. Tienen un peso. Y podríamos decir entonces que la lengua es uno de los termómetros más importantes que nos mide, nos permite ver cuál es la condición espiritual de nuestra vida y por supuesto de la vida de las demás personas. Pero no te andes fijando en los demás, fíjate en ti, ¿no? Me gustaría que abriéramos nuestra Biblia en Mateo capítulo 12, versículo 33, y vamos a leer esta conexión directa que hay entre el corazón y la boca. Les quiero comentar algo que recientemente lo comenté con los jóvenes. Les aseguro que, o eso espero, que cuando llegamos aquí a Oasis y el pastor o el quien esté dirigiendo nos pide que leamos un versículo o hacemos algún comentario que ya lo habíamos escuchado anteriormente, a lo mejor este versículo que vamos a leer ahorita, ya lo hemos leído infinidad de veces, pero no por el hecho de que ya lo hayas leído antes, no quiere decir que Dios te quiere decir algo, ¿no? Sabemos que la palabra de Dios es viva y es infinita, por así decirlo. Entonces, cada vez que escuches un versículo que tú ya lo leíste, ya lo tienes subrayado, ya tienes anotaciones de eso, no importa. Tú pon atención porque seguramente el Señor te quiere decir algo. Entonces, Mateo 12:33. Paquirri, ¿me ayudas en esta mesa también a quitarla? Creo que no la voy a usar. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Empiezo con el 33, abajo. Gracias, Paquito. A un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. Camada de víboras, ¿cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Versículo 35. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Creo que es claro el bueno, ¿verdad? Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuentas por toda palabra inútil que han dicho. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Qué fuerte, qué importante. Y en este versículo, insisto, podemos ver esa conexión directa que hay entre el corazón y las palabras que nosotros decimos. Un día vamos a dar cuentas por lo que nosotros hemos dicho. Y el Señor entonces compara el corazón con el árbol
y las palabras con el fruto. Y las palabras que salen de nuestra boca, realmente lo que está sucediendo es que está exhibiendo nuestro corazón. Eso es lo que está sucediendo. Cada vez que tú hablas, estás exhibiendo de lo que estás lleno. Pensemos por un segundo cuando alguna vez llegamos a chismear, ¿verdad? Yo sé que no chismeamos aquí, ¿verdad? No. Si eso fuera, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues lo único que estamos haciendo es estamos exhibiendo pues que el Espíritu de Dios no es realmente todo lo que está ocupado en nuestro corazón. Hay chisme, o hay mentira, o muchas otras cosas más. Y el versículo es muy claro: si hay cosas buenas, buenas cosas tienen que salir. Si hay cosas malas, malas cosas saldrán. No hay vuelta de hoja. Mateo, búsquenlo por favor ahí mismo, Mateo 7, unos versículos antes, Mateo 7, y vamos a leer del 17 al 20. Un poquito más de lo mismo. Dice: un buen árbol produce frutos buenos y el árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar a un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente. ¿Ahora por qué? Por sus acciones. Porque por supuesto hay una relación directa entre nuestras palabras y nuestras acciones, ya no está ahí escrito, pero también entre nuestros pensamientos. ¿Okay? Ubican a la hija de Pamela, que se llama Ari. ¿La ubican? Lali, me equivoqué, siempre me equivoco. Lali. Un día, por favor, cuando esté aquí, pídanle un abrazo. Y van a recibir el abrazo más cálido que se puedan imaginar. Lo tomo como ejemplo porque bueno, ya no está tan niña, ya está creciendo, pero siendo tan chiquita, ¿no? Dan esos abrazos tan cálidos, lo que yo puedo ver es la calidez de su corazón. ¿Ha saludado a una persona que no tiene ganas de saludar? ¿No? Hasta pone su distancia, ¿no? Y así de lejitos. Bueno, pues eso también por supuesto es el reflejo de nuestro corazón. Insisto, el árbol es el corazón o la esencia de la persona y el fruto es la boca. Ahora, con ese pensamiento en mente, déjenme leerles este salmo, no lo busquen, es Salmo 45, si lo quieren anotar. Dice: hermosas palabras conmueven mi corazón, por eso recitaré un bello poema acerca del rey. Mi lengua, fíjense cómo es la lengua, es como la pluma de un hábil poeta, es el más apuesto de todos. De tus labios se desprenden palabras amables. Dios mismo te ha bendecido para siempre. Este salmo es un cuadro que describe a Jesucristo, un varón perfecto, lleno de gracia, hermoso, puro, y las virtudes que tiene el Señor se manifiestan por los labios. Por eso dice, como la pluma de un hábil poeta. Y este texto declara que la gracia de Dios se derramó en los labios de Jesús. Y hay un pasaje en la Escritura que ahorita lo vamos a leer, si quieren irlo buscando, Juan 7:45, que nos muestra entonces la importancia de las palabras sobre la vida de Jesús. Cuando el Hijo de Dios toma forma en el hombre, en Jesús, no pudieron arrestarlo por las palabras. Fíjense, Juan 7:45. Cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús, los principales sacerdotes y fariseos les preguntaron: ¿por qué no lo trajeron? Versículo 46. Jamás hemos oído a nadie hablar como él, contestaron los guardias. Qué increíble. No es que se haya resistido, no es que los haya empujado, no me lleve, no. Por las palabras de Jesús, dicen los guardias, ¿cómo lo íbamos a arrestar? Yo te pregunto, ¿por tus palabras te arrestarían o no te arrestarían? ¿O por tus acciones?
Después que Rich les cuente unas historias que tiene por ahí escondidas, porque Rich es bravo. Ahí como lo ven. Ahora, hablemos tantito acerca de la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es el mejor alimento que nosotros podemos tener. En alguna ocasión escuché la frase de un reformador que Gómez leyó y lo busqué y lo encontré y se los voy a leer. Dice un reformador, no sabemos exactamente quién lo dijo, pero dice: estudio mi Biblia como si recogiera manzanas, sacudo todo el árbol para que primero caiga al suelo la fruta madura, después sacudo cada rama y por último busco debajo de cada hoja. ¿Qué es lo que está diciendo? Es que en verdad voy a sacudir el árbol como sea, o me voy a subir por las manzanas con tal de poderlas comer. Yo creo que estamos de acuerdo que la palabra de Dios es esencial para nuestra vida y en verdad debemos de aprender a meditar en cada pasaje, en cada palabra que nosotros estamos leyendo. Vamos a leer Salmo 1, del 1 al 3, por favor. Salmo 1, del 1 al 3. Creo que este versículo lo leíamos ayer, ya no me acuerdo. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Y aquí viene lo importante, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando, ¿cuándo? De día y de noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Si sus hojas nunca caen, sus hojas nunca se marchitan y prosperarán en todo lo que hacen. Aquí hay dos promesas padrísimas, importantísimas. Dice que vamos a prosperar en todo lo que hacen y siempre va a haber fruto. ¿Producto de qué? De meditar en la palabra del Señor. No lo busquen. Hebreos 4:12, lo voy a leer. Dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¿Cuál es la función de meditar, de hacer, ayer con los jóvenes decíamos, de hacer raíz en la palabra de Dios? Porque es viva y poderosa, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¿Para qué? ¿Simplemente para exhibirnos? No, para que cambiemos. El Señor desea que cambiemos nuestra forma de pensar. ¿A través de qué? Insisto, de la palabra. Otro versículo que voy a leer, no lo busquen. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacer ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados, nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Muy claro, si estudiamos la palabra de Dios, Él se va a encargar de corregirnos, de corregir aquellas cosas que están mal en nuestra vida. Ahora, Jesús mismo, la palabra de Dios es un testimonio de Jesús mismo. Juan 5:39 dice: ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí, dice Jesús. Quiero mencionar, me parece que son 5 razones por la cual en verdad nosotros deberíamos de estudiar y meditar en la palabra de Dios, por si estos versículos no te hicieran suficiente. Por favor, busquemos Salmo 119, versículo 6. La primera buena razón es porque la palabra de Dios nos va a dar certeza en ese camino que nosotros debemos de andar. Salmo 119, versículo 6. Salmo 119, versículo 6. Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. Esta palabra vergüenza o avergonzado significa no estaré confundido en las decisiones que yo tome. Yo les quiero preguntar, ¿alguna vez se han sentido avergonzados, apenados por las decisiones que has tomado? ¿Sí? Da tu mano, Rogelio. Bueno, Rogelio, una de las
bondades, se me fue la palabra, la tengo aquí. Una promesa, virtud también puede ser, que tenemos al estudiar la palabra, es que ya no vamos a pasar por esos malos momentos. Porque la palabra del Señor nos dice por dónde debemos nosotros de andar. No lo busquen. Salmo 119:80 dice que sea intachable en guardar tus decretos, entonces nunca seré avergonzado. Esa es la promesa que el Señor nos da por estar meditando en su palabra, hacer raíz en la palabra. No vamos a ser avergonzados, porque Él nos va a guiar en ese camino que nosotros debemos de andar. Segunda razón por la cual debemos de estudiar la palabra. Él nos va a dar dirección también. Proverbios 3 dice, busca su voluntad en todo lo que hagas, Él te mostrará cuál camino tomar. La dirección que desprendemos de la palabra de Dios es inmediata. Hay un salmo que dice, tu palabra, seguramente se lo saben de memoria, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Y yo nunca había entendido hasta que una vez el pastor lo mencionó, que no dice que va a guiar tu camino. ¿Verdad que no dice eso? Dice que va a guiar tus pies en ese camino que vas a andar. Y ayer ponía un ejemplo, lo voy a volver a hacer. Préstame tu Biblia, Jackie, con los chavos. Es como si trajéramos, ya encendí la luz, que aquí no se ve mucho porque hay mucha luz. Es como si fuéramos así. Si yo estuviera en periférico, en el carril en medio, y le hiciera así, ¿qué tantos kilómetros voy a ver? No, a duras penas 1 metro, no sé, con esta luz. Pero si yo voy así, puedo ir dando pasos seguros, ¿cierto? Eso es lo que hace la palabra del Señor. Claro, algunos que son bien desesperados, ¿no? Como Dani Herrera, ¿no? Nos encantaría hacerla así, ¿no? Y ahí vamos así, corriendo, ¿no? Y no se trata de eso, sino se trata de, en verdad de meditar. Por eso dice que lo tenemos que hacer todos los días, ¿no? Para que paso a paso el Señor nos vaya guiando. ¿Capish? Ok. Ese fue Proverbios 3:6 y después leí un salmo, el de lámpara guía mis pies, Salmo 119:105. Tercera característica por la cual nosotros deberíamos estudiar la palabra. Por supuesto, nos da sabiduría. Salmo 19:7 dice, las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Aquí la palabra sencillo traduce a una persona sin experiencia. No está indicando que sea torpe, que sea ignorante, que sea burro. Está indicando que es una persona sin experiencia. Y creo que todos podemos identificar o reconocer que hay muchas áreas en nuestra vida que no tenemos la experiencia. ¿Quién se casó sabiendo lo que es estar casado? Aparte del pastor, ¿alguien se casó sabiendo lo que es estar casado? Nadie. ¿Te lo paso? Pues, ya vieron que viene bonito, ¿verdad? Ya me dio calor. ¿Quién tuvo hijos sabiendo lo que es tener hijos? Pues nadie, ¿no? ¿Quién fue a la escuela sabiendo lo que es escuela? ¿Quién ha tenido amigos sabiendo lo que es antes tener amigos? Nadie. Hay muchas áreas en nuestra vida, la mayoría me atrevería a decir, que las hacemos pues sin la experiencia. Pero si nosotros meditamos en la palabra de Dios, nos va a dar esa experiencia que necesitamos para enfrentar la vida. Es lo que está diciendo ese versículo. Las enseñanzas del Señor son perfectas ¿para quién? Para ser sabio al sencillo, a ti y a mí que no tenemos experiencia. Nos va a ayudar a resolver los conflictos, nos va a ayudar a tomar decisiones correctas, nos va a ayudar a vencer los retos que nos enfrenta la vida. ¿Cómo sucede esto? Meditar, nutrirnos de la palabra de Dios y realmente que esto pueda permear a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestro corazón. Y cuando venga el momento de crisis, el Espíritu Santo, porque lo dice la palabra, ahorita lo vamos a leer, nos va a ayudar a recordar lo que teníamos, lo que hemos estudiado. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará
todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho. Ayer ponía un ejemplo al grupo de jóvenes. Liz, ¿te acuerdas lo que desayunaste hace un año? Ay, Liz, qué mala memoria tienes. Pero Liz, ¿eso que desayunaste te nutrió? Sí. No se acuerda Liz lo que desayunó hace un año, sin embargo, no por el hecho de no acordarnos lo que desayunamos, quiere decir que no nos nutrió. Cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, si no lo recordamos en el momento, no se preocupen. Dos cosas, el Espíritu Santo, porque lo vamos a leer, lo va a recordar, y no por el hecho que nosotros humanamente no lo recordamos, quiere decir que no nos nutrió. ¿Cierto? Y un paso más, les decía a los jóvenes, es cierto que hay algunas ocasiones en que leemos y no le estamos entendiendo, ¿verdad? Bueno, cuando ustedes se toman una aspirina, Becky, ¿te has tomado una aspirina alguna vez en tu vida? Ok. ¿Has volteado la cajita y has leído todos los ingredientes que trae? ¿Nunca? ¿Alguien ha leído todos los ingredientes de un medicamento? Sí, Rogelio. ¿Y le entendiste a todos los ingredientes? Nada. Ahora dime una cosa, por el hecho de que no hayas entendido nada, ¿quiere decir que la medicina no te hizo efecto? No, te hizo efecto. ¿Ok? Si nosotros estudiamos y meditamos la palabra del Señor, esta es una cuestión espiritual, no intelectual. Entonces, despreocúpate si a rato te pones como goma y dices, no le entendí nada. Esto es espiritual. Está nutriendo a mi vida, está haciendo efecto. El Señor se va a encargar en ese sentido de revelar lo que quiere decir en el momento que tiene que ser revelado. ¿Qué es mi tarea? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tú estúdiala, tú medita en la palabra, va a hacer efecto en tu vida. Filipenses 2:16 dice, aférrate a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano. Este es Pablo a los Filipenses, lo que está diciendo es, mira, ya después de todo lo que yo viví, ya hice y decís y demás, si hay algo que me encantaría que sucediera, es que tú te aferres a la palabra. ¿Por qué? Porque hay satisfacción en la vida cuando nosotros nos aferramos de la palabra y viene la tribulación y nosotros tenemos las herramientas para ir adelante. Algo compartíamos el domingo pasado acerca de esto, ¿no? Que ahí medio discutíamos que si le estudiamos y que si no, y que si no sé qué. Lo tenemos que hacer, por supuesto. Ya dije eso. Ok, ya dijimos, nos da certeza, nos da dirección, nos da sabiduría, garantiza la victoria. Este es el cuarto punto. Josué 1:8. Búsquenla, por favor. Josué 1:8. La palabra de Dios garantiza que vamos a tener victoria en nuestro caminar. Josué 1:8. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él, ¿cuándo? De día y de noche, es decir, todo el tiempo, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Vivir y obedecer la palabra de Dios nos garantiza el éxito. Mi responsabilidad es no apartarme de este libro, y lo que Dios me ofrece es una vida en éxito. Quinto y último punto, la palabra de Dios nos guarda, nos cubre en pureza. Salmo 119:11 en la Nueva Traducción Viviente dice, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. La palabra del Señor no nos va a dejar estar cómodos, no nos va a dejar pecar, nos va a despertar, nos va a instruir, nos va a dirigir. Jesús oró así, Juan 17:17. A los santos con tu verdad, enséñales tu palabra, cuál es la verdad. Porque la palabra de Dios no solo nos purifica, sino que nos ayuda a no pecar. Hay un evangelista de apellido Moody, seguramente lo han escuchado, que él dijo esta frase: la palabra de Dios te mantendrá alejado del pecado, o el pecado te mantendrá alejado de la palabra de Dios. Tú decides cuál quieres. En verdad, la palabra de Dios es la mejor medicina, o el antídoto más bien, para estar en contra del pecado. Ahora,
Hay un paso más que nosotros tenemos que dar con respecto a la palabra de Dios. Y este es el último bloque. Tenemos que aprender a honrar. Sí. Sí. Pero no preguntes. Gracias. Yo creo algo que no tengo un sustento bíblico para lo que voy a decir, lo aclaro, ¿no? Ese es algo que yo creo. Yo creo que la palabra de Dios pronunciada, enunciada con nuestros labios, tiene un efecto en nosotros. Así como la palabra que nosotros escuchamos tiene un efecto de salud en nosotros. Claro. Aparte de la cuestión espiritual, hay algo que Dios hace de verdad de manera portentosa con el solo hecho de estar escuchando audiblemente. Nosotros, porque vivimos de este lado del mundo, somos como muy intelectuales y está mal visto que alguien lea y mueva los labios, como que qué barbaridad, no sabe leer. Pero el hecho de leer la Biblia en voz alta y poderla estar escuchando al mismo tiempo produce un efecto físico. Yo les puedo decir dos ejemplos. Dios a mí me cambió la boca. No es una figura literaria. Yo hablaba así como carretonero, de esas palabras así como de ferrocarril, así largas, horrorosas. Y cuando el Señor me llama al ministerio, yo le digo al Señor, tienes que tratar con mi boca. Y Dios me cambió la forma de hablar. Hasta el día de hoy todavía no se me ha salido una sola mala palabra. Va. Mientras predico. El otro testimonio que yo quiero dar es, Sos y yo fuimos a una boda allá a Tlaxcala y nos fuimos desde el viernes y estábamos platicando con la mamá de los novios y se asombraron de la edad de Susi y su físico, porque a sus 73 años se ve muy bien. Y yo creo que esto lo hace la palabra. No, como insisto, no tengo un pasaje bíblico que lo sustente, pero casi que yo te puedo asegurar que si tú te pegas a la palabra, la transformación no solamente es espiritual, sino también es física. Los feos se van a hacer bonitos, hasta Fanta se va a hacer bonito. No, eso sí, no. Y consta que está difícil, pero de salud, mande, hermosea el rostro, somos olor agradable al Señor. Entonces, vamos, no necesitamos preguntarles si han leído o no la Biblia, nomás es cuestión de ver y nos damos que Dani, pues en su vida ha abierto las Escrituras. Yo creo que es totalmente cierto lo que dice Gómez. No sé si hay fundamento exactamente para eso, pero yo descargué en la computadora la Biblia en audible o en audio, como se diga, y he leído la Biblia y al mismo tiempo irla escuchando, y no me pregunten por qué, pero sí cobra un sentido diferente. Hagan ese ejercicio. Bueno, entonces por último bloque, hay que honrar los labios de quienes comparten la palabra de Dios. Ya por cuestiones de tiempo, no, es que ya me estoy desesperando. Primera de Reyes, por favor, 12, del 1 al 14. Ya nada más faltan 10 minutos, Susi. ¿Qué dije? Primera de Reyes, 12:1. Vamos a leer varios versículos. Para mí el tema de la honra, producto de una enseñanza que compartí aquí en Oasis, que el pastor me pidió hace ya varios años, 3, 4 años atrás, a mí me cambió la vida. Y siempre, a cualquier persona que me topo, siempre les recomiendo que lean ese libro. Creo que se llama Honra en Recompensa, de Bevier, que seguramente está aquí en la librería.
Honra, algunos sinónimos, es respeto, admiración, estima hacia la otra persona, o tener un considerable favor hacia esa persona, ese respeto. Así como la ley de gravedad, todo lo que sube tiene que bajar. Hay una ley en ese sentido de la honra, que es a toda honra hay una recompensa. ¿Ok? No me voy a meter en ese tema, pero hay recompensas parciales y hay recompensas completas. Y por supuesto el Señor desea que nosotros tengamos una recompensa completa. Él es nuestra recompensa. La palabra de Dios es una recompensa. Y quiero poner este ejemplo, el del rey Roboam. Es hijo del rey Salomón, es un joven rey y le sucedió algo que a lo mejor a ti y a mí nos ha sucedido en ocasiones anteriores. Voy a leer a partir del versículo 1 de Reyes, 1 Reyes 12. Roboam fue a Siquem, yo lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, donde todo Israel se había reunido para proclamarlo rey. Cuando Jeroboam, hijo de Nabat, se enteró de esto, regresó de Egipto, donde había huido para escapar del rey Salomón. Entonces los líderes de Israel mandaron a llamar a Jeroboam y él junto con toda la asamblea de Israel fueron a hablar con Roboam. Versículo 4. Su padre fue un amo muy duro. Le dijeron: alivie los trabajos tan pesados, los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros. Entonces seremos sus leales súbditos. Roboam les respondió: denme 3 días para pensarlo, luego regresen y les daré una respuesta. Entonces el pueblo se retiró. 6. Después el rey Roboam consultó el asunto con los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón. ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo puedo responder a este pueblo? Los consejeros ancianos contestaron: si hoy se pone al servicio de este pueblo y les da una respuesta favorable, ellos siempre serán sus leales súbditos. La indicación era muy sencilla, muy clara. Versículo 8. Sin embargo, Roboam rechazó, aquí viene el punto que quiero hacer, rechazó el consejo de los ancianos y pidió en cambio la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros, es decir, con los cuates. Versículo 9, les dijo: ¿qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a esta gente que me pide que alivie las cargas que impuso mi padre? Los jóvenes le contestaron, versículo 10, así debería responder a estos que se quejan de todo y que quieren una carga más liviana. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeará con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. 3 días después, Jeroboam y toda la gente regresaron para conocer la decisión de Roboam, tal como el rey había ordenado. Entonces Roboam habló con dureza al pueblo porque rechazó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los más jóvenes. Así que le dijo al pueblo: mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. Poco tiempo después de sus reinados vienen los súbditos, estoy recapitulando, le hacen la pregunta: ¿qué debemos de hacer? Tenemos un yugo muy pesado. Les dicen: voy a consultarlo, regresen después de unos días. Y no quiere tomar el consejo de estos ancianos sabios y se va por el consejo de los jóvenes. Como respuesta, o como resultado, hubo división en el reinado. Perdió 10 de las 12 tribus y estas quedaron fragmentadas. Si nosotros decidimos, este es el punto que quiero hacer y con esto acabo. Si nosotros decidimos no seguir el consejo de nuestras autoridades, porque toda autoridad está puesta por el Señor, desde que somos pequeñitos, cuando llegue el momento decisivo, nuestra vida corre peligro. Porque no hicimos caso, no honramos a la palabra de Dios a través de un consejo de una persona que Dios nos puso por autoridad. Último versículo que leo, Mateo 10:40, dice: el que lo recibe ustedes
me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al Padre quien me envió. Si reciben a un profeta como alguien que habla de parte de Dios, recibirán la misma recompensa de un profeta. Y si reciben a un justo debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a él. Y por último, si le dan siquiera, fíjense, un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una recompensa completa. Si nosotros honramos a toda persona que está puesta delante de Dios, vamos a recibir una recompensa. Y si honramos a todas las personas, a un niño, a un joven, a un anciano, a todas las personas, dice este versículo, que vamos a recibir una recompensa completa. Va a haber bendición en nuestra vida. Tenemos que tener cuidado con la palabra que pronunciamos, tenemos que poner raíces sobre la palabra de Dios y tenemos que honrar la palabra de las personas que comparten de la palabra del Señor. ¿Alguna duda? ¿Por qué no oramos? Y con eso terminamos. Padre, gracias porque tu palabra es tan clara, es tan sencilla y en verdad quizás nosotros menospreciamos el poder de tu palabra. Sabemos, Padre, que tú no estás simplemente contenido en la Biblia, en estos libros de la Biblia. Tú eres mucho más grande. Pero con esto tan pequeño que tú nos has dejado, podemos ver la grandeza de lo que tú eres. Yo te pido, Padre, como dices estos versículos que acabamos de leer, que realmente nosotros podamos hacer raíz en la palabra de Dios, que nuestra vida esté fundamentada en la palabra de Dios, poder confiar que tu Espíritu Santo va a obrar en el momento indicado para que nosotros podamos recordar lo que hemos estado estudiando y meditando y hacer frente a las diferentes circunstancias. Padre, permítenos honrar al pastor, permítenos honrar a quienes están en la alabanza, a quienes están en la puerta, a quienes están sirviéndote en esta iglesia y en cualquier parte del mundo, que podamos ser personas que honremos la palabra del Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.